proyecto de ley. Un rechazo basado en que creo que este proyecto de ley va a tener un impacto muy negativo sobre el medio ambiente. Yo aquí escucho muy poco hablar de que esto es un parque nacional. Pero también creo que es un proyecto de ley que atropella los derechos de los pueblos indígenas, que atropella todas las disposiciones constitucionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Y también creo que es un proyecto de ley que va a tener como principal consecuencia que esta zona se va a convertir en lo que ya es en parte una zona de expansión de cultivos de coca excedentaria que terminan convertidos en droga y atrayendo el narcotráfico que genera crimen, inseguridad y violencia para todos los bolivianos. También quiero comenzar estas palabras pidiendo mi homenaje aquí en la persona de don Fernando Vargas a todos aquellos indígenas que el año 2011 marcharon pidiendo el respeto a este territorio, a este parque nacional. ¿Cómo no recordar esa gesta épica que ha quedado grabada en la historia nacional? Quizás muchos en ese momento no sabíamos, ni siquiera conocíamos bien qué era el Tigre, ni cómo vivían, ni qué demandaban. Pero todos fuimos testigos de esa marcha, una marcha que quizás comenzó muy pequeña, que comenzó a recibir adhesiones del conjunto del país. Pero una marcha que sufrió una de las represiones más violentas, más vergonzosas, más escandalosas, más cobardes de la historia de nuestra democracia, esta democracia moderna que comienza el año 82. ¿O acaso no nos acordamos de aquellas mujeres, de aquellos niños, de aquellos hombres siendo golpeados, siendo pateados, siendo ultrajados, siendo vejados en su dignidad? ¿No nos acordamos de eso? ¿No nos acordamos de esas mujeres con cinta masking, como si fueran perros? Así fueron tratadas por este gobierno, por este presidente, por autoridades que, como ya decía una colega, fueron premiadas después. Y resulta que quien era ministro de gobierno en ese momento ahora es embajador de Naciones Unidas y se pasa por ahí paseando por el mundo hablando de paz. Y resulta que de una forma cobarde, y esa es la palabra, le echaron la culpa a los policías y nadie quiso asumir la decisión de haber ordenado esa represión. Y dijeron que se rompió la cadena de mando. Ahí comenzó un argumento que han utilizado muchas veces en este gobierno. Cuando hay una represión, cuando hay un problema, se rompió la cadena de mando. Como pasó recientemente cuando el viceministro Yanes fue golpeado cruelmente hasta la muerte. También dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué dispararon? No, nadie dio la orden de disparar. Entonces, aquí debemos preguntarnos qué está pasando. ¿Por qué es necesario esta nueva ley? Yo, por si acaso, tengo aquí la ley 180. No es el proyecto de ley que estamos hoy considerando, el que se llama Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécules, Tigre. Es la ley 180, es la ley del 24 de octubre de 2011 la que lleva ese nombre. No se lo está inventando en este proyecto de ley. Y es absurdo, es indigno de que este proyecto de ley mantenga el mismo nombre cuando va a plantear la destrucción de este parque nacional y este territorio indígena. Y comparemos, pues, ¿por qué es necesario aprobar este proyecto de ley que en el fondo tiene varios artículos, pero todos sabemos
que tiene como principal objetivo esta disposición abrogatoria. Todo lo que dicen prácticamente no tiene gran importancia, no tiene nada nuevo, no tiene nada innovador, excepto cuando la disposición abrogatoria y derogatoria dice: en cumplimiento de los acuerdos resultados de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, mojeño, trinitario, chimán y locaré, se abroga la ley 180 de 24 de octubre de 2011. Eso es lo que quieren, abrogar esta otra ley. Resulta que esta ley fue resultado de un acuerdo nacional. ¿Acaso fue aprobado con la mayoría de los votos de la oposición? La oposición no tenía mayoría en el 2011. Fue aprobada con todos los votos del movimiento al socialismo. Fue aprobada en un acuerdo que llegaron quienes marcharon con el propio gobierno nacional. Esta ley 180 fue firmada, sancionada por el propio vicepresidente García Linera. Fue promulgada con la firma del propio presidente Evo Morales. ¿Cómo podemos vivir en un país donde la firma del vicepresidente García Linera, del presidente Evo Morales, no valen nada? Porque ellos mismos la desconocen, porque ellos mismos la traicionan. ¿Qué fe se puede tener en el Estado, en sus autoridades, cuando el presidente y el vicepresidente se enorgullecen, se ufanan, se jactan de engañar a la gente, de firmar por aquí para después desconocerlo? Pero resulta también que yo me pregunto en qué parte de la ley esta del 10 de febrero de 2012 de la consulta decía que estaba en discusión la ley 180. En ninguna parte. Además que sabemos, por favor, quién fue el que organizó esta consulta. El exministro Juan Ramón Quintana. Y todos sabemos cómo llegaba a buscar y cómo comprar dirigentes, conciencia, por favor. No, esa consulta no incluyó a todos. No tiene el valor que se le está dando. Pero aquí vamos a ir deshaciendo varios mitos. Este es un parque nacional. Es un parque nacional que fue declarado como Parque Nacional del Isiburo-Sécure el 22 de noviembre de 1965. No es algo que nos hemos inventado hoy en el debate político. Por lo menos en mi caso fue esto, ya era Parque Nacional antes que yo nazca. O sea, esto no es parte del debate político. Y en este proyecto de ley, solo de pasada, se menciona la condición del Parque Nacional. Y yo les hago notar algo, porque es verdad, el tema indígena es muy complejo porque tiene esta doble cualidad, Parque Nacional y territorio indígena. Pero como Parque Nacional, es parte de los derechos colectivos del conjunto del pueblo boliviano. No es verdad que quienes no vivimos ahí no podemos opinar, porque es parte del patrimonio nacional. Ese es el concepto de un parque nacional. Y no significa que en un parque nacional no se pueda actuar. Obviamente, quienes marcharon eran vivientes del TIGNI. Cuando ellos reclamaron la intangibilidad, no es pues de que no se fuera a tocar una hoja, porque ellos viven ahí. Esa interpretación abusiva, esa interpretación forzada, en mi opinión, constituye una burla a quienes marcharon, a quienes pidieron esa intangibilidad. Si fuera así, yo me pregunto, ¿por qué el MAS aprobó esa ley? Yo me pregunto, ¿por qué el vicepresidente Álvaro García Linera firmó esa ley? ¿Por qué el presidente Evo Morales promulgó esa ley? Si hubieran entendido que ya nadie podría vivir ahí, eso no se hubiera podido ni aprobar ni firmar. Esa es una interpretación de esas absurdas
e hipócritas creatividades jurídicas que abusan en este gobierno. En todo caso, si de verdad se preocuparan por el bienestar, por las condiciones de vida de los pueblos indígenas, bueno, habría que discutir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el marco de la intangibilidad. No es que en un parque nacional no habiten los pueblos indígenas, no es que en un parque nacional los pueblos indígenas no puedan tener condiciones de vivienda, de salud, de educación. No existe eso. ¿Cuántos parques nacionales hay? No existe. Ese es el pretexto absurdo con el cual pretenden justificar lo que va a ser la invasión de este parque nacional. Y les hablo con experiencia. Yo represento al departamento de Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz, de los 26 millones de hectáreas que en Bolivia están protegidas, son 13 en mi departamento. La mitad de la extensión territorial de las áreas protegidas del país están en mi departamento. Y les voy a decir dos cosas. Es donde viven mejor los pueblos indígenas. Es donde tienen mejores condiciones de vida. Es donde tienen mayor cobertura de electricidad, de agua potable, de condiciones de atención, donde más apoyo están recibiendo a su desarrollo productivo. No hay contradicción. Obviamente, un parque nacional tiene restricciones en lo que se puede hacer. Hay limitaciones, hay formas especiales de trabajar. No significa que los pueblos indígenas no puedan vivir, no significa que no puedan progresar, que no puedan. Y podemos hacer comparaciones, pero serían odiosas. Pero muchos de los que hablan, yo me pregunto en su departamento, ¿qué han hecho para velar por las condiciones de vida de sus pueblos indígenas? Y les aseguro que muy poco. Pero también este parque, el TIMI, es un territorio indígena. ¿Y saben desde cuándo? Una fecha, desde el 24 de septiembre de 1990. 24 de septiembre de 1990, ya es un territorio indígena. Estamos en el 2017. Fue declarado Parque Nacional el año 65, fue declarado territorio indígena el año 90. Y sin embargo, no se está respetando ese derecho. Porque el TIMI ya está invadido. El TIMI ya está invadido, el famoso polígono ya ha tenido el impacto de la expansión de los cultivos de coca excedentario. Entonces yo les pregunto, y escuchaba a un colega que decía, aquí en la ley dice que se va a desalojar a quienes no sean vivientes del TIMI. ¿Cuándo se lo ha hecho? Este gobierno ya lleva 12 años en el poder. ¿Qué acciones ha tomado frente a quienes han invadido el TIMI? Ninguna. ¿Qué acciones se tomó entre el 2011, cuando se aprobó la ley 180 después de la marcha del TIMI, y hoy? Pasaron 6 años. 24 de octubre de 2011. Ninguna. Ninguna. Se habla mucho de la consulta previa. Cuando se comenzó a construir la carretera, es un proyecto muy cuestionado, no solo por invadir un parque nacional y un territorio indígena, sino por la sombra de la corrupción que hubo alrededor del contrato con la OAS. Por si acaso, una de las empresas que en este momento está en Brasil investigada, un esquema igual al de Odebrecht, por repartir sobornos, coimas, para la consecución de los contratos. Aquí, en este Senado se debatió mucho en ese momento. Y el gobierno nunca quiso llegar al fondo de la investigación de cómo se había adjudicado ese contrato. Porque estoy seguro que ahí hay mucha corrupción atrás. Y lamentablemente eso se ha negado. Bueno, en ese momento, cuando se había ya comenzado la construcción, se había suscrito un contrato internacional, se había traído una empresa extranjera para que haya esa construcción, no se había hecho consulta. ¿Con qué valor moral se podría reclamar este gobierno que se confíe en que todo se va a hacer mediante consulta?
Pero no solo eso, sino que se está haciendo lo mismo. Yo tengo aquí el periódico, viernes 14 de agosto. Ha tenido que hacer una investigación periodística que devele que ya se está haciendo nuevamente obras de construcción de puentes de infraestructura física al interior del TICMI. Pero acaso no está vigente todavía la ley del 2011. Y resulta que cuando llaman al ABC para que se dé una explicación, dicen que la ABC, la Administradora Boliviana de Carretera, ha prohibido a todos sus funcionarios hablar de este tema. Hoy hay algo curioso. El periódico dice que la ABC ha dictado secreto sobre este proyecto. ¿Dónde se ha visto? Yo sé que en algunos procesos judiciales se puede determinar reserva. Sé que aquí en las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, se puede decretar reserva para ciertas discusiones. ¿Dónde se ha visto que la Administradora Boliviana de Carretera puede dictar secretos sobre un proyecto de infraestructura en el cual está utilizando recursos públicos, recursos de nuestros impuestos, recursos que son de todos los bolivianos? No solo no puede dictar secretos, sino que nos tiene que rendir cuenta a todos. Tienen que dar información pública. Han violado la ley y tienen que aparecer los responsables. Aquí tengo otras noticias. 17 de julio de 2017, no estamos hablando hace mucho, donde el mismo viceministro Felipe Cáceres, ratificando que está prohibido sembrar en el TICMI, reconocía que había cultivos de coca en el TICMI. Pero ¿dónde están las acciones? No solo de erradicar la hoja, ¿no? Van y cortan la planta de coca, pero siguen los que cultivan coca, siguen viviendo ahí. Bueno, van a sembrar después otra vez. No se ha cumplido la ley, no se la ha cumplido durante estos 12 años que el presidente Morales está en el poder. Pero yo he escuchado también que se nos dice, ¿dónde dice en la ley que se va a hacer una carretera? Claro, en la ley 180, que es el otro tema que se quiere eliminar, dice explícitamente, artículo 3º, carretera por el TICMI. Se dispone que la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Mojo, como cualquier otra, no atravesará territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure TICMI. Y este es un punto central. Presidente, colegas senadores, yo he estado investigando, puede ser que no haya llegado a la investigación completa, pero no he encontrado otro caso de un parque nacional atravesado por una carretera. No lo he encontrado, presidente. Ya la senadora Áñez mostraba la carretera fundamental del país, lo que une el eje, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que tiene dos vías, la antigua y la nueva. Las dos bordean los parques nacionales. Las dos pasan por los bordes. ¿Qué es más caro? Seguramente es más caro. Ahora, ¿cuánto vale preservar ese parque nacional? ¿Cuánto vale preservar ese territorio? Yo creo que vale. Tenemos 1.098.000 kilómetros cuadrados en este país y solo 11 millones de habitantes. En extensiones mucho más pequeñas, países en Latinoamérica tienen mucho más población que nosotros. ¿Será que tenemos que destruir los parques nacionales? Y nuevamente le hago recuerdo. Vengo de un departamento donde un tercio de nuestro departamento, un tercio del departamento de Santa Cruz está protegido como parque nacional, como área protegida. Y sin embargo, eso no ha impedido nuestro desarrollo. Por lo tanto, presidente, colegas senadores, querido pueblo de Bolivia, yo ratifico mi rechazo en esta estación grande a este proyecto de ley, porque creo que tiene estos tres impactos negativos. Afecta al medio ambiente, atropella los derechos de los pueblos indígenas y va a profundizar el problema de la expansión de cultivos de coca excedentaria que lamentablemente incrementan el narcotráfico, la criminalidad y la inseguridad de todos los bolivianos. Gracias, presidente. A usted, senador Ortiz. Ofrecemos el uso de la palabra al senador Rivero. Gracias, presidente.